Hay lugares donde el tiempo se detiene, rincones olvidados de la historia donde la risa de los niños aún resuena, aunque desaparecieron hace mucho tiempo. Uno de esos lugares es el orfanato conocido como Los Niños del Jardín Olvidado. Abandonado por décadas y envuelto en misterio, sus muros en ruinas esconden una verdad oscura. ¿Qué sucedió realmente allí? Y lo más importante, ¿te atreves a descubrirlo conmigo? Esta es la historia de un grupo de amigos que, en busca de emociones fuertes, entraron en un orfanato perdido en el tiempo. Lo que encontraron dentro desafió toda lógica y selló su destino para siempre. Marcos, Andrea, Luis, Carla y David eran apasionados por la exploración urbana. Una noche encontraron en internet un viejo orfanato que había sido cerrado misteriosamente en los años 70. Según la leyenda, un incendio en la cocina había acabado con la vida de varios niños, pero curiosamente no existían registros oficiales de víctimas. Era como si esos niños nunca hubieran estado allí. Impulsados por la adrenalina y la curiosidad, decidieron explorar el orfanato bajo la sombra de la noche. David llevó su cámara para documentar todo, pero desde el momento en que cruzaron el umbral, algo se sintió mal. El aire era denso y olía a madera quemada. Algo imposible después de tantas décadas. Mientras recorrían los pasillos, encontraron juguetes antiguos esparcidos por el suelo, como si hubieran sido abandonados en pleno juego. Pero lo más inquietante estaba en el comedor. En la pared, escrito con crayones, alguien había dejado un mensaje. No juegues con ellos. Entonces comenzaron a notar cosas extrañas. Marcos juró haber visto una pequeña figura moverse entre las mesas. Andrea sintió un susurro rozar su oído. Luis, el escéptico del grupo, se rió, asegurando que solo estaban sugestionados. Pero entonces David revisó su cámara. Al retroceder la grabación, su sangre se heló. Entre la estática se escuchaba claramente la risa de un niño. Carla, cada vez más nerviosa, insistía en que debían irse, pero Luis quería explorar un poco más. Fue entonces cuando encontraron un viejo cuaderno de dibujos en una de las habitaciones. Las páginas estaban llenas de bocetos de niños sonrientes, pero la última página era diferente. Mostraba 5 figuras paradas exactamente en la misma posición en la que ellos se encontraban en ese momento. Detrás de ellos, una figura oscura, su rostro reducido a un vacío total. De repente, la puerta se cerró de golpe y las linternas comenzaron a parpadear. El aire se volvió espeso, sofocante. Susurros los rodeaban, risas, pequeñas pisadas corriendo a su alrededor. Trataron de abrir la puerta, pero estaba atascada. Entonces, una voz infantil resonó en la habitación. Juegue con nosotros.
Las sillas se deslizaron solas por el suelo. Una pelota rodó lentamente hasta los pies de Luis. Sin pensarlo, él la pateó de vuelta. Instantáneamente algo lo agarró por los tobillos. Manos frías, invisibles, que lo arrastraron a la oscuridad. Gritó mientras los demás intentaban sujetarlo, pero desapareció ante sus ojos. Presos del pánico, Marcos golpeó la puerta con todas sus fuerzas hasta que logró abrirla. Salieron corriendo todos, excepto Luis. Llamaron a la policía y a la mañana siguiente regresaron con las autoridades. El orfanato estaba vacío. No había rastro de Luis, ni de su mochila, ni de la cámara de David, como si nunca hubiera estado allí. Pero lo peor llegó después. Andrea revisó las fotos en su teléfono y en la última foto grupal, donde Luis había estado de pie, solo quedaba un niño sin rostro, tomándole la mano. Días después, Andrea despertó en plena madrugada, sintiendo un frío antinatural envolviéndola. Su teléfono vibró con una notificación nueva. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrió. Era una foto. La habitación donde Luis había desaparecido. Y en el centro de ella, la misma pelota de aquella noche. Debajo de la imagen, un breve mensaje. Tu turno. Si esta historia te hizo estremecer, recuerda suscribirte, dejar un mensaje y compartir este relato con quienes disfrutan del terror y el misterio. Tu apoyo nos permite seguir explorando la oscuridad y trayéndote más historias escalofriantes. Hasta la próxima.